En ocasiones se nos acumulan los temas de análisis sobre Latinoamérica y no damos abasto. Por fortuna, para momentos así siempre podemos recurrir a un ligero a la par que noticioso resumen informativo. A Facebook le preocupa la existencia de cuentas automatizadas o perfiles falsos que operan en su red para influir en la política interna de los países. Pero en unos países le preocupa más que en otros. O mejor dicho, en unos países le preocupa y en otros le trae sin cuidado. Una ex empleada de la compañía reveló el tipo de prácticas que presenció cuando trabajó allí como científica de datos, encargada de detectar cuentas falsas o procesos automatizados prohibidos en las reglas de uso. Sophie Shank rechazó un bono de empresa de $64,000 que la obligaba a guardar silencio para contar su experiencia. En Honduras, Shank descubrió que un administrador del perfil oficial de Juan Orlando Hernández manejaba alegremente cientos de cuentas falsas que por supuesto se dedicaban a alabar su gestión, llenar de me gusta sus publicaciones o asegurar que sí habían votado por él en las elecciones de 2017. En palabras de la ex trabajadora, el volumen y constancia de su actividad automatizada era extremadamente audaz. A pesar de que los administradores de esos bots admitieron sin tapujos ser autores de esas flagrantes violaciones a la política de la empresa, a Facebook le tomó casi un año actuar contra esas cuentas. Peor aún, aunque en julio de 2019 las cerraron, menos de 2 semanas después volvían a estar activas y según la analista todavía hoy gozan de excelente salud. Pero donde peor se siente Shank no es donde actuó y no se hizo nada, sino donde no actuó en absoluto, porque se siente personalmente culpable. En 2019, en Bolivia, la experta de datos encontró actividad falsa a favor del por entonces candidato presidencial Carlos Mesa, pero no le pareció algo prioritario comparado con otras de sus tareas y permitió que continuara. Meses después se produjeron violentas protestas alentadas en parte por estas cuentas que desembocaron en decenas de muertes y la intervención de las Fuerzas Armadas para sugerirle la renuncia al presidente Evo Morales. Shank tampoco actuó respecto a Ecuador, donde detectó cuentas falsas que apoyaban la gestión de Lenín Moreno. ¿Quién podría haberlo imaginado? Semejante montaña de logros de gobierno y tener que recurrir a bots. Pero tampoco le pareció algo urgente y lo dejó pasar. Hoy la analista se pregunta si su inacción fue cómplice de que la gestión de Moreno frente a la pandemia fuera endulzada en redes sociales y qué habría ocurrido de actuar ella por evitarlo. Shank afirma que ha sufrido enormes dosis de estrés ya que siendo una empleada de rango medio le tocaba tomar decisiones que podían afectar las vidas no ya de cientos, sino de miles de ciudadanos en el mundo. Uno de sus superiores llegó a bromear diciéndole que no se hiciera drama, que en el fondo esos países eran medio territorios salvajes y ella podía jugar a ser su dictadora a tiempo parcial sin remordimientos. Tan cómico, claro que sí. Y es que para Facebook su pelea contra cuentas automatizadas para influir en política se centra en aquellos países o lugares donde la compañía siente que puede resultar afectada gravemente en su credibilidad o judicialmente. Es decir, Estados Unidos, la Unión Europea y poco más. Fuera del G20, por decirlo de alguna forma, la investigación, detección y eliminación de bots y perfiles falsos no les merece la pena el esfuerzo, así que la permiten por omisión. Así que si viven en algunos de esos países que Facebook considera territorios salvajes y creen estar presenciando actividad bot en redes, pueden estar bastante seguros de que probablemente lo sea y de que lo seguirá siendo. Por lo visto, últimamente existen varias maneras de llegar a la presidencia del Perú, excepto postularse a presidente y ganar las elecciones. Si a principios de 2018 Martín Vizcarra asumió el cargo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por un escándalo de compra de votos, ahora parece que es a él a quien quieren aplicarle una estrategia similar. Vizcarra está siendo investigado por unos audios referentes a la contratación de un músico por parte del Ministerio de Cultura para que diera una serie de charlas a cambio de $50,000. No sabemos cuántos cientos de charlas ofreció por semejante monto o si fue una sola conferencia donde reveló el secreto de la vida eterna, pero además de lo elevado de los honorarios, también generó suspicacia la combinación de dos factores. Uno, que Richard Swing es bastante desconocido y dos, su supuesta cercanía o amistad con el presidente de la República. Lo primero es un hecho, cuenten las visualizaciones de sus videos en internet si los encuentran. Y lo segundo no era fácil ni de demostrar ni de desmentir.
Pero cuando parecía que el caso no llegaría mucho más lejos que la carrera musical de Richard Swing, se revelaron unos audios en los que Martín Vizcarra conversaba con dos de sus colaboradoras más cercanas sobre el caso. Según los partidarios del presidente, la conversación no tiene nada de ilegal y todo este ruido es una conspiración dirigida por el presidente del Congreso. Según sus adversarios, los audios revelan un esfuerzo por maquillar las visitas que el cantante había realizado al Palacio de Gobierno para así desvincularlo del presidente. La renuncia de una de las personas que participaron en la grabación y la destitución de la otra, asistente personal de Vizcarra, avivaron el fuego político y mediático. No es la primera vez que intentan destituir a Vizcarra desde el Congreso. En septiembre de 2019 se produjo allí una votación sin quórum en la que Vizcarra fue cesado. Mercedes Araoz, por entonces vicepresidenta, fue proclamada presidenta del Perú por un número insuficiente de congresistas. Como de todas formas a Araoz a nivel institucional e internacional se le prestó la misma atención que si la hubieran proclamado heredera del Inca Pachacútec, al día siguiente renunció a sus dos cargos, el real y el imaginario. Así, su aspiración de convertirse en una versión femenina de Juan Guaidó quedó rápidamente frustrada, algo que por cierto lograría Jeanine Áñez pocas semanas después en Bolivia. Pero lo que rescatamos de todo esto, más allá de si Richard Swing es amigo o no del presidente, si como conferencista destaca más que como músico o ninguna de las dos, es cómo este caso simboliza la perpetua inestabilidad política peruana. Inestabilidad en el Congreso, donde coexisten 9 partidos, pero ninguno de ellos superó el 10% de los votos en las últimas elecciones y el más votado solo tiene el apoyo de 1 de cada 16 peruanos. Inestabilidad en la que un presidente que no fue electo presidente podría ser sustituido por alguien que tampoco fue electo presidente. Si de todo este caos mañana alguien sale diciendo que el presidente legítimo es el mismísimo Richard Swing, no estoy segura de que me sorprendería mucho. Y así de seguir entre renuncias, pedidos de vacancias, pseudo-autoproclamaciones e intentos de destitución, terminará afianzándose la percepción de que en el Perú es mucho más fácil llegar a la presidencia desde cualquier cargo institucional que desde las urnas. Mauricio Macri está de regreso, y no me refiero de regreso a la Argentina después de unas vacaciones en París, aunque también. El expresidente escribió una carta pública en la que, sin mencionarlo expresamente, parece querer dejar claro que de nuevo está listo para la primera línea de frente política, de la que se había alejado tras perder la reelección en 2019. El diario La Nación publicó un melodramático texto con tintes apocalípticos firmado por el que fuera jefe de Estado argentino entre 2015 y 2019, en el que subraya su inquietud por la dolorosa y delicada situación que atraviesa Argentina. En la misma línea de otras cartas públicas aparecidas durante 2020, como la de Vargas Llosa y otras personalidades, en algunas de las cuales aparece el propio Macri como firmante, el exmandatario acusa al gobierno de Alberto Fernández de usar las restricciones sanitarias que impiden la libre circulación de personas como una herramienta para el control social. Según escribe Macri, la Casa Rosada buscaría así evitar que la gente muestre su descontento en las calles para pocos párrafos después congratularse por la gente que sale a las calles a mostrar su descontento, como el reciente banderazo ocurrido a mediados de agosto. En ningún momento menciona la pandemia ni su impacto en la Argentina y claro, quitarle el contexto es prácticamente quitarle todo. No es lo mismo decir el gobierno impide la libre circulación que el gobierno impide la libre circulación por una enfermedad contagiosa y mortal que ya ha dejado más de 12.000 argentinos fallecidos. En otro momento cantinflesco, al mismo tiempo que alerta de principios dominantes inéditos y vulneración del equilibrio de poderes del Estado, reseña cómo la reforma al Poder Judicial que impulsa el Ejecutivo y a la que él se opone pasó por el Senado y pronto lo hará por la Cámara de Diputados. Es decir, que los procesos siguen su curso legal e institucional sin mayor novedad. Después de denunciar que retrocede el federalismo y la libertad de expresión, acusa al oficialismo de querer avasallar a la clase media, como si cuando él fue presidente no hubiera aumentado la pobreza en el país, precisamente a costa de la clase media. En esa misma línea de le dejó la sartén al caso, Macri alerta sobre las presiones que estaría recibiendo la justicia, algo que fue más que notorio durante todo su mandato. Y hacia el cierre de su carta se destaca con una efectista enumeración de conceptos contrapuestos ante los que supuestamente deben posicionarse los argentinos, enumeración que fácilmente serviría de inspiración para una canción de Ricardo Arjona.
Así que todo parece indicar que en esta carta, que representa su aparente regreso a la política activa, el expresidente Macri quiso hacer un crudo retrato de la Argentina actual, pero asumo que sin darse cuenta, más bien terminó describiendo la que dejó él al terminar su mandato. Buen día a todos, este es nuestro 12º resumen informativo y queríamos saber, Mirko y yo, Mirko está allí, si les gusta el formato, qué les parece, si quieren que abordemos más temas dentro de él o que lo abandonemos ya definitivamente. Y también les quería avisar que me acabo de crear un canal en Telegram hace una semana, ya llevo actualizándolo todos los días casi, así que hay varias cosas para leer. Les voy a compartir algunas reflexiones, enlaces a materiales que me gustan. Obviamente los videos de ahí les va. Eso, les dejo aquí el enlace, suscríbanse y seguimos por ahí.